teniendo claros los conceptos básicos de la estadística y las diferentes formas de representar los datos, hablaremos entonces de la estadística descriptiva. La estadística descriptiva está compuesta por diferentes medidas, como lo son medidas de posición central, medidas de posición no central, medidas de variabilidad y medidas de forma. Y a continuación hablaremos de cada una de ellas. Medidas de posición central, o también conocidas como medidas de tendencia central. Entre ellas tenemos la moda, que es el dato que se repite el mayor número de veces en una distribución o el que tiene mayor frecuencia. La mediana, dato que ocupa una posición central a que se encuentra en la mitad. Y la media aritmética o promedio, resultado obtenido de la suma de los datos y dividido entre el mismo número de ellos. Ahí podremos apreciar las fórmulas. Posición no central. A manera de estudiar con mayor profundidad los datos, Jiménez nos comenta que el conocimiento de las medidas de posición de una distribución de frecuencias no es suficiente para tener una idea apropiada de la distribución. Es necesario saber cómo se reparten los datos alrededor de la medida de posición que se haya calculado. Las medidas de no posición o de posición no central son aquellas que se pueden expresar en porcentajes e indican en cuántas partes se puede dividir una distribución. La idea de estas medidas es ordenar los datos de tal manera que queden distribuidos en un número de partes iguales. Entre estas medidas tenemos a los cuantiles, y estos a su vez se dividen en cuartiles, que dividen en 4 partes a la distribución representando un 25%, los deciles, que la dividen en 10 partes sumando un 10% total, los percentiles, que dividen a la distribución en 100 partes iguales, un 1%, y los quintiles, que dividen en 5 partes a la distribución representando un 20%. Dentro de la estadística descriptiva también encontramos a las medidas de variabilidad o dispersión. Aquí tenemos al rango, diferencia que existe entre el límite superior menos el límite inferior. Amplitud, mide la distancia que separa la observación de mayor valor de la de menor valor en el conjunto de las observaciones. Varianza, definida como la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su medida. Coeficiente de variación, división de la desviación tipo y la media aritmética multiplicado por 100 ya que se expresa en porcentaje. Podemos apreciar para algunos autores el rango y la amplitud pasan a ser algo muy similar, aunque se escriben o se nombran de diferentes formas. Aquí mismo también tendremos que decir que entre las medidas de variabilidad o dispersión se encuentra la desviación tipo, que es la raíz cuadrada de la varianza. Tenemos las medidas de forma. Las medidas de forma son indicadores estadísticos que permiten identificar si una distribución de frecuencia presenta uniformidad. Forma permiten evidenciar si una distribución de frecuencias o tablas poseen características especiales como simetría, asimetría, nivel de concentración de datos y nivel de apuntamiento que la clasifiquen en un tipo particular de distribución. Esto según Quesada y Vergara en su libro del año 2007. Entre las medidas de forma tenemos el coeficiente de asimetría
y kurtosis. El coeficiente de asimetría está compuesto por simetría y por asimetría, y la kurtosis por mesocúrtica, platicúrticas y lectocúrtica. Coeficiente de asimetría está compuesto por la distribución de simetría, la de asimetría. En la distribución simétrica sugiere la idea que una persona, objeto, figura o cosa presente medida, armonía, belleza, profundidad con respecto a un plano de referencia, que en estadística el patrón de referencia es la ordenada máxima correspondiente al polígono de frecuencias absoluta que resulta de graficar una distribución de frecuencias. Allí podemos apreciar la distribución simétrica. Ahora hablaremos de la distribución asimétrica. Los indicadores de asimetría permiten conocer el grado de distorsión de un polígono de frecuencia absoluta al observar hacia dónde se encuentran mayormente ubicados los datos de una serie. En tal caso puede ser distribución sesgada hacia la izquierda cuando los datos se concentran hacia la izquierda de la distribución. Distribución sesgada hacia la derecha cuando los datos se concentran hacia la derecha de la distribución. Y la distribución asimétrica no presenta uniformidad en la distribución de los datos. La kurtosis es el cuarto recurso para describir una distribución de frecuencia, usándose para mostrar el grado de concentración, curva con gran apuntamiento de los datos o dispersos o descentralizados. Al igual que la simetría, la kurtosis posee diferentes tipos según como los datos que se repiten se encuentren ubicados en la tendencia central o en la frecuencia con la que dichos valores se repiten. Estos son mesocúrtica, platicúrtica y lectocúrtica. La palabra mesocúrtica proviene del griego meso, mitad, y la palabra lectocúrtica, el gramema lecto de origen griego, esbelto, y por su parte la palabra platicúrtica se compone de platos, también palabra de origen griego cuyo significado es ancho o pleno. Mesocurtosis. Las frecuencias pueden ser simétricas, es decir, que hay datos que se repiten con mayor frecuencia, pero que los datos extremos, su disminución es gradual y equitativa. Platicúrticas. Es indicativo de que la frecuencia entre todos los datos es muy similar. Análisis de correlación.